rinconcito de adoración. Exacto. Rinconcito de adoración. Tu rinconcito de adoración. Honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Una vez más, ofreciéndole al Señor una alabanza más, ¿verdad? Ya que no importa cómo estemos. Si estamos en alegría, ofrezcámosle una alabanza. Si estamos en dificultades, también ofrezcámosle la alabanza al Señor. Vamos a iniciar con una lectura en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 15, y versículos del 25 al 29. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso dice la palabra. La verdad que así como actuó el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Porque ese es el tema, digámoslo así, que él se molestó. Como que hoy en día hay muchos que nos molestamos por lo que Dios le da a otros. Tal vez tenemos nosotros, por decirlo así, tenemos todo, pero como que tiene algo y lo están, como dicen, bendiciendo, no lo digamos premiando, porque el premio lo tenemos todos los días con un despertar. Pero estaba con alguna necesidad, el Señor suplió esa necesidad. Y decimos, ese no merece. ¿Por qué a él si él no merece? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios y preguntarle por qué a él si él no lo merece? Yo lo merezco. Recordemos algo muy importante, que el Señor escudriña los corazones. Y si a nosotros no nos ha tocado, por algo será. Pero es mi esposo el que trae la palabra. Dios te bendiga. Aleluya, príncipe, princesa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Sí, Señor, estamos bendecidos, prosperados y en victoria, Sí, porque Señor. el Rey de Reyes y Señor de Señores Le ha placido. le ha placido Sí, tenernos bendecidos. Aleluya. Es maravilloso. Sí, Señor. Y es muy emocionante, príncipe, princesa, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor y nos metemos en un mundo, ingresamos a un mundo muy, muy precioso, Amén. un mundo diferente, en el cual Dios comienza a abrir nuestros ojitos, nuestra mente. Gloria a Dios. Y vemos cómo la Biblia se va explicando solita. No necesitamos de tanto. Vemos cómo Dios comienza a obrar en nuestra vida. Sí, Señor. De una manera espectacular. Y en esta oportunidad podemos ver algo bien importante según el versículo que leía la hermana Marinita. Y de eso vamos a hablar precisamente ahora. ¿Quién? ¿Quién es el hermano mayor? Qué raro ese tema, dirá. Muchas veces nos fascina predicar acerca del hijo pródigo. Y por todos lados vas a encontrar mensajes muy bonitos acerca del hijo pródigo. Y está bien. Es excelente. Pero casi nadie habla acerca del hermano mayor.
¿Será que quedó en el olvido? ¿O será que no nos conviene hablar de él? ¿Dónde está el hermano mayor? ¿Seré yo, Señor? Aleluya. ¿Será el que te está predicando? ¿Quién es el hermano mayor El hijo pródigo. del hijo pródigo? Cuando leemos las escrituras, entonces nos remontamos exactamente a ese lugar. Y vemos cómo el Señor habla a nuestras vidas. Y es que mi Dios nunca se equivoca. Amén. Gloria al Señor. Su libro santo solito se explica, mi amado hermano. El hijo mayor representa muchas veces a los líderes. El hijo mayor representa muchas veces a quien te está predicando en este momento quizá. El hijo mayor representa a quien está arriba de un altar muchas veces. En aquel entonces el hijo mayor se refería a los líderes. Cuando Jesús hablaba de los líderes religiosos. En ese entonces se estaba refiriendo a los escribas y fariseos. Veamos qué dice el versículo del 1 al 3 para ir entrando en detalle. Siempre de San Lucas 15. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: Oiga, cuando hacemos, allá hay 2 puntos, ¿verdad? Entonces, 2 puntos suspensivos y luego Jesucristo habla precisamente, si vas en todo el capítulo, ves 3 parábolas. ¿Cuáles son? La oveja perdida. la del hijo pródigo, La del hijo pródigo y luego la del mayordomo infiel. la del mayordomo infiel. Hay 3 parábolas que habla la palabra del Señor. Todo lo representó aquí el Señor de esa manera. Y es que aquí podemos ver cómo Dios se regocija cuando alguien recibe la salvación. No tengo yo por qué enojarme, porque Dios le ha placido recibir a alguien y bendecirlo y darle la salvación. Así es, y gozarse, así es. Simple y sencillamente me tengo que gozar, porque Dios se goza y dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Quiere decir que si Dios está bendiciendo a alguien, yo no tengo que decir si es o no merecedor de tal bendición. Porque de esta manera me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Así es, amén. Ayúdenos, Señor. Y vemos, si Dios se regocija en la salvación, no así los fariseos no se estaban regocijando cuando veían que Dios estaba allí comiendo, dice, ¿con quién? Con los publicanos. Cuando Jesús se acercaba a los publicanos, dice, Y a los pecadores. y a los pecadores. Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Bueno, ¿y Dios por qué se acerca a estos? Decía. Jesús, ¿por qué se acerca a estos, a los publicanos y a los pecadores? Si ellos están impuros, ellos no merecen que se acerque Jesús a ellos. Gloria ¿Cuántas a Dios. veces, mi amado oyente, te han dicho, este no merece que Dios lo bendiga? Porque este está impuro, este es un pecador, este es un pagano. ¿Por qué come con ellos? Dicen. ¿Por qué come con ellos? Decían los publicanos en Aleluya. aquel entonces.
Es porque nosotros estamos queriendo muchas veces tomar la posesión de Dios. Sí, Señor. Dios nos ayude. Y vivimos murmurando. Y de esta manera estamos representando al hijo mayor. Leamos el versículo 29 que nos dice, hermana Marinita. El 29 nos decía: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Señor, si es que yo te estoy sirviendo. Y dice el 30: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él becerro gordo. Señor, yo tanto que te sirvo. Aleluya. Si el que merece aquí soy yo. Mira, este pecador como tú lo estás bendiciendo, decimos muchas veces. Lea el versículo 2, hermana Marinita. El versículo 2 exactamente del mismo capítulo. Y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos cómo los fariseos no soportaban ver a su hermano el gentil, a su hermano el pecador, que fuera partícipe de la bendición de Dios, de la gracia divina de Dios. Ellos se quejaban porque Jesús comía con pecadores, porque abría la puerta de la salvación a las rameras, a los publicanos. Muchas veces nosotros nos enojamos porque Dios abre las ventanas de la bendición sobre aquellos que creemos que no lo merecen. Hoy en día nos gusta predicar del hijo pródigo, pero no vemos la contraparte. Aleluya. ¿Seremos nosotros el hijo mayor? ¿Será que nosotros somos él? ¿Cuántas veces hemos hecho ese? El que nunca dejó la casa, Señor, si yo todos los días estoy en la iglesia. Mira que hasta he dejado a mi familia. Y estoy más en la iglesia que en mi casa. Dios nos ayude. Y por eso nos sentimos con derecho a elegir a quién Dios tiene que darle la bendición, y comenzamos a reclamarle. Sí, Señor, Dios nos ayude. Decimos quién lo merece y quién no lo merece. El hermano mayor, mi amado hermano, son aquellos criados en la iglesia y que nunca han faltado. O los líderes, pero que realmente solamente han estado dentro de 4 paredes y cubriéndose bajo un techo de religión, porque realmente no han conocido al Padre, porque nunca han sido convertidos, porque solamente convertidos en una nueva persona, tener un nuevo nacimiento, podemos ver la gracia de Dios. No viviendo como zombies dentro de una iglesia y estando más perdidos que el que estaba perdido allá en delitos y pecados, pero que un día fue encontrado. Muchas veces nosotros necesitamos ser encontrados nuevamente. Amén. Veamos el versículo 25 y 28, hermana Marinita. Nuevamente, ¿no? Lucas. Siempre en Lucas. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. ¿Quién es el hijo mayor? Son aquellos que sienten que lo saben todo y se sienten con el derecho por su egocentrismo. Y eso no les permite oír la música celestial.
Puedes estar rodeado de música en todos lados. Pero la música celestial no la escuchas en tu corazón. Como los ángeles están gozando porque el pecador regresó a casa. Aleluya. No podía entrar el Hijo porque su odio estaba embargando su corazón. No podemos confundir la música terrenal con la música de los ángeles. Una cosa es la iglesia terrenal y otra cosa es la iglesia de Dios. Señor. Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que yo estoy en la iglesia de Dios. Amado hermano, estar en la iglesia de Dios es nacer de nuevo. Porque muchas veces estamos como el hijo mayor. El hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. Así es. ¿Y qué representa el campo? No te lo voy a decir yo en este momento, que te lo diga la palabra de Dios en Mateo 13:38. Así es, y dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. ¿Cuál es el campo? ¿Dónde estaba el hijo mayor? ¿Se da cuenta? Pero él decía que nunca había salido de casa, ¿verdad? Que siempre había estado allí. Que siempre le había servido. ¿Y dónde estaba? Desafortunadamente, estaba en el mundo. Porque son aquellos que están en una iglesia, pero que no son la iglesia de Dios. Aleluya. Porque no ha habido una verdadera conversión. La Biblia nos dice primeramente, según el versículo 25, que estaba ¿dónde? Estaba en el campo. Así nos dice. No estaba en la casa de Dios. No estaba siendo partícipe de la iglesia celestial. De la salvación del Señor. Aleluya. Físicamente podemos estar en un templo, pero solamente somos religiosos. Solamente pertenecemos a una denominación, pero no hemos sido muchas veces regenerados. Porque el odio nos inunda. La avaricia, la envidia, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Muchas veces llegamos como el hijo, como el hermano mayor, cerca de la casa, pero no estamos en el espíritu. Solo nos acercamos, llegamos al templo, pero solo nos acercamos a la casa del Padre. Sí. Porque estamos lejos de conocer al Señor, según Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿O no sabéis que vosotros sois el templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debo conducirme yo en el día a día? Es importante calcinar esas raíces de amargura, calcinar ese odio, calcinar ese egoísmo y comenzar a vivir una vida plena delante de los ojos del Señor. El hijo mayor no entró porque la única manera de entrar es nacer de nuevo. Veamos qué nos dice el siguiente versículo, mi hermana María. En Lucas, siempre volvemos a Lucas, siempre en el 15, pero ahora en el 6, en el versículo 6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
¿Qué es lo que pasa allí? Que solamente entro a la casa Estaba serio. cuando a Dios le ha placido Sí, que Señor. sea salvo. Solamente quien es salvo es añadido al grupo de la iglesia celestial, de la iglesia de Dios. Mientras no cambio, sigo siendo como el hijo mayor. Oigo la música, oigo la danza, oigo los testimonios, las maravillas que hace el Señor. Pero a mí, nada. No me gozo. No me gozo. Solamente lleno de envidia. Bueno, ¿y por qué Dios está bendiciendo a aquel? Oiga lo que nos dice en Isaías, en su capítulo 42, versículo 22. Nos dice: mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Nuevamente léalo, hermana Marinita. Mas este es pueblo saqueado. Oiga, Saqueado ¿a quién y se refiere? pisoteado. A la iglesia terrenal. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Siempre estamos fuera. No importa dónde estemos congregándonos. Si no hemos cambiado, estamos como en cárceles. Un pueblo saqueado. Aleluya. Tenemos que ser restituidos. Sí, Tenemos Señor. que ser restituidos. Ya dejemos el egoísmo y comencemos a acercarnos al Señor. Aleluya. Volvemos Al a Padre. Mateo, en su capítulo 22, versículo 14. Y nos dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oiga, no es la gran cantidad. Muchos son llamados. No son los miles y miles. Muchos son los llamados. Pero solamente recibe la bendición a quien Dios le ha Sí, placido. Señor. Oiga lo que nos dice en Romanos, en su capítulo 3, versículos 3 y 4. Nos hace una pregunta. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esa es la pregunta. Y dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿En quién estás creyendo? ¿En Dios o en el hombre? Yo creo en la fidelidad de Dios. Sí, Señor. Dios puede cambiar a los demás. Sí, Señor. Aunque no me nosotros guste, mismos. Sí, Señor. Dios puede cambiar a los demás. Si vives cuestionando a Dios, afuera te quedarás. Aleluya. Dios nos ayude. Afuera te quedarás. Señor. En Lucas 15, 28 veíamos que el hijo estaba afuera. Y vemos cómo Dios tiene a cuenta a aquel que con corazón arrepentido reconoció que había pecado y había vuelto. Sí, Señor. Aleluya. Vemos cómo en Lucas 15, 28 Dios nos ama. Gloria a Dios. Dejemos ya ese capricho. Sí, Señor. Él quiere que nos salvemos. Señor. Venga usted, Señor. La obrando, religión Dios mío. no te salva. Venga usted. A obrando, nadie salva Padre. la religión. Venga usted, Señor, inquietando Solamente nuestros el único que corazones, Señor. salva
es el Padre. Padre. Le suplicamos, Él oh te Dios, invita. por todos aquellos, Señor, Vemos que cómo están, Dios, Padre Santo, Jesús, por invitó todos aquellos que están en el al hijo campo, mayor Señor. para que se Todos, añadiera a la Señor, fiesta. todos aquellos, Hoy te Padre, invita a la que hasta fiesta el día de también. hoy, Señor, hemos El Padre representado te al llama. hermano mayor, Señor, del Hijo pródigo. Que La podamos verdadera volver, fiesta Padre Santo. Que podamos está reconocer, Señor juntamente bendito, con el Padre que es usted, Señor, y el no en Todopoderoso, apariencia, mi Padre amado Santo. hermano. Que usted es todopoderoso, Dios Señor, mío, y su voluntad, ten Señor, es misericordia, santa y oh perfecta, Señor. mi Dios. Su voluntad es Ten buena y agradable, misericordia, Padre oh Señor. bendito. Denos un corazón, Y Señor, denos un conforme al corazón, suyo, Señor, Padre conforme al bendito. tuyo. En el nombre En el poderoso nombre de de Jesús. Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga.